Buenas. En nombre del equipo número 4 reciban un cordial saludo. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar el tema número 2, paradigma de la complejidad, sentidos y derivaciones de la complejidad. Un enfoque que nos invita a comprender la realidad desde una mirada más amplia, dinámica e integradora. Antes de iniciar el desarrollo de este tema, quiero presentar los integrantes de nuestro equipo. Nos acompañan Betty Simanca, Ingrid Huelva, Marisela Martínez, Rafael Polo y quien les habla Esther Taborda. Para la socialización de esta exposición utilizaremos un mapa mental que muestra los elementos relevantes de nuestra exposición. Actualmente vivimos en una sociedad marcada por las transformaciones constantes en lo social, cultural, tecnológico y educativo. Frente a este contexto, resulta insuficiente explicar los fenómenos desde una visión literal o fragmentada. Por ello surge el paradigma de la complejidad. A lo largo de esta exposición abordaremos qué es la complejidad paradigmática, cuáles son sus principales características, los sentidos y las derivaciones que han tenido en la ciencia, en la educación, en la investigación y en la sociedad. Esperamos que esta presentación contribuya a fortalecer nuestra comprensión sobre este paradigma y su importancia para interpretar los desafíos del mundo actual. Los dejo con mi compañera Ingrid. Buenas, iniciamos planteándonos una pregunta fundamental. ¿Qué es la complejidad paradigmática? Al revisar aportes de autores como Morín, Salazar, Osorio, entre otros, encontramos un punto de encuentro muy claro. La complejidad paradigmática representa una forma de comprender la realidad y de construir conocimiento. Esta perspectiva no busca reemplazar los paradigmas tradicionales, sino ampliar su alcance o posibilidad. Nos invita a reconocer que los fenómenos humanos, sociales, educativos, naturales, son mucho más complejos de lo que aparentan y que por ello no pueden explicarse desde una única disciplina, una sola causa o una visión lineal. En otras palabras, la realidad funciona como una red de relaciones en las que todos los elementos están conectados e influyen unos sobre otros. Lo que ocurre en una dimensión repercute en las demás. Por eso, no es posible comprender un fenómeno estudiándolo desde una manera aislada. Por ello, podemos afirmar que la complejidad paradigmática se caracteriza por reconocer que la realidad está en constante transformación. Los fenómenos son dinámicos, abiertos y están marcados por la incertidumbre. Una misma realidad puede ser interpretada desde diferentes perspectivas. Y el conocimiento nunca es definido, sino que permanece en permanente construcción y reconstrucción. Este paradigma supera el pensamiento reduccionista, que fragmenta la realidad y que busca explicaciones únicas. En su lugar, propone un pensamiento que relaciona, conceptualiza, integra, problematiza los fenómenos y permite comprenderlos en toda su riqueza y complejidad. Llevando esta idea al campo educativo, comprender un fenómeno no significa observar únicamente lo que sucede dentro del aula. Significa analizar cómo interactúan los factores sociales, culturales, históricos, políticos, económicos, éticos y emocionales, entendiendo que todos ellos se encuentran interrelacionados y que ninguno puede explicarse de una manera independiente.
En síntesis, la complejidad paradigmática transforma nuestra manera de pensar e investigar, porque nos invita a dejar de ver la realidad como un conjunto de elementos separados y a comprenderla como un sistema vivo, dinámico, interdependiente, donde el conocimiento se construye a partir de las relaciones entre el todo, las partes y el contexto. Muchas gracias. Posteriormente mi compañero estará profundizando más sobre el tema. Siguiendo con la temática, hablaremos del sentido de la complejidad, una perspectiva epistemológica para la investigación. El sentido de la complejidad constituye uno de los fundamentos epistemológicos más relevantes de la ciencia contemporánea, ya que propone comprender la realidad como un entramado dinámico de relaciones, interacciones e incertidumbres, que no pueden explicarse mediante enfoques lineales o reduccionistas. Desde esta perspectiva, Edgar Morin define la complejidad como un modo de pensamiento que integra elementos aparentemente contradictorios para construir una comprensión más amplia y contextualizada de los fenómenos. En consonancia con esa postura, Morin sostiene que conocer implica relacionar, contextualizar y reconocer que toda realidad está en permanente transformación, superando así la fragmentación característica del paradigma clásico. Históricamente, el pensamiento complejo surge como una respuesta crítica al paradigma positivista, influenciado por el racionalismo cartesiano y la visión determinista de la ciencia moderna. Su desarrollo se nutre de aportes provenientes de la teoría general de sistemas de Bertalanffy, la cibernética de Norbert Wiener, la teoría del caos y las estructuras dispositivas de Ilya Prigogine, así como de los avances en las ciencias cognitivas y sociales. Posteriormente, autores contemporáneos como Birne y Callahan y Davis y Sumara fortalecen estas perspectivas al demostrar que los fenómenos sociales y educativos deben analizarse como sistemas abiertos, adaptativos y emergentes, donde las relaciones son muy importantes que los elementos aislados. Desde el punto de vista conceptual, el sentido de la complejidad se expresa a través de 4 dimensiones fundamentales. La primera es la multidimensionalidad, según la cual toda la realidad está conformada por dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y culturales, económicas e históricas, que interactúan simultáneamente. La segunda corresponde a la interrelación, que reconoce que los fenómenos solo adquieren significado mediante las conexiones que establecieron entre sí, principio que converge con la visión sistémica propuesta por Bertalanffy. La tercera dimensión es la contextualización, entendida como la necesidad de interpretar cualquier fenómeno dentro del entorno histórico, cultural y social que donde emerge. Finalmente, la apertura del cambio reconoce que la realidad es dinámica, impredecible y susceptible de reorganizarse continuamente, idea respaldada por Prigogine al explicar que los sistemas complejos evolucionan mediante procesos no lineales. Estas dimensiones se complementan con características como la incertidumbre, la autoorganización, la emergencia, la retroalimentación, la no linealidad y la recursividad, principio que permite comprender cómo los sistemas generan nuevas propiedades a partir de la interacción de sus componentes. En este sentido, el pensamiento complejo no busca simplificar la realidad, sino que sirve para integrar diferentes niveles de análisis para construir explicaciones más profundas y contextualizadas, favoreciendo al diálogo entre disciplinas y la producción de un conocimiento más reflexivo e interdisciplinario. Bueno, hablemos sobre las derivaciones de la complejidad. Bueno,
Antes se creía que el mundo funcionaba como una máquina simple, causa-efecto, una cosa a la vez, separada de las demás. Hoy sabemos que todo está interconectado. El mundo cambia constantemente y no se puede entender aislando sus partes. Esto es pensar la complejidad. Esta complejidad ha generado importantes transformaciones en distintos ámbitos, en la ciencia, en la educación, en la investigación y en la sociedad. En la ciencia ya no se estudian las cosas por separado, sino como sistemas que se afectan mutuamente. En la educación ya no basta con memorizar contenidos, se busca formar personas que piensen críticamente y resuelvan los problemas en equipo. En la investigación se valoran más los métodos que entienden el significado y el contexto, o sea, los métodos cualitativos, sin desmeritar los métodos numéricos, o sea, los métodos cuantitativos. Y en la sociedad, los grandes problemas sociales, tales como la pobreza, el cambio climático, la violencia, están conectados, así que no se resuelven desde una sola disciplina. Ahora coloquemos estas transformaciones en el contexto educativo y vamos a tomar como tema la deserción escolar. En lo que tiene que ver con la ciencia, no se puede explicar que un estudiante abandona el aula porque es flojo o porque simplemente no le interesan las temáticas que se desarrollan en las diferentes asignaturas. Hay que entender las diferentes causas socioeconómicas que permitieron que el estudiante abandonara sus clases o el sistema educativo. Ahí podemos empezar a pensar en pobreza extrema, podemos pensar en que el estudiante no tenía un transporte para llegar a su escuela, podemos pensar de que no tenía una muy buena salud, o sea, son muchas las variables que nosotros podemos estudiar para mirar por qué un estudiante pues deserta de la institución educativa. En lo que tiene que ver con la educación, no se pueden explicar, en vez de dar clases magistrales, la institución debe realizar proyectos encaminados a que los estudiantes que observan que sus compañeros están desertando de la institución empiecen a mirar cuáles son estas causas, buscar posibles soluciones, exponerlos y esto nos va a ayudar a desarrollar el pensamiento crítico y al trabajo colaborativo. En lo que tiene que ver con la investigación, para entender esta problemática no solamente mirar números y hacer encuestas, no, debemos empezar a utilizar métodos de observación, trabajo de campo, entrevistas, unos métodos que nos sirvan o que nos ayuden a mirar o a analizar por qué una familia permitió que el niño desertara del colegio y mejor prefirió, por decirlo así, que el niño comenzara a trabajar. Y por último tenemos la sociedad. La solución final a esta problemática no solamente la debe tener la institución educativa. Se necesita que se creen políticas públicas gubernamentales encaminadas a mejorar todo el entorno socioeconómico de todos estos estudiantes que han dejado las aulas y para eso se necesitan equipos interdisciplinarios. Podemos hablar de psicólogos, sociólogos, profesores, que miren cuáles son las problemáticas que están afectando al niño y cómo podemos garantizarle el derecho a la educación. Como reflexión final,
Podríamos decir que la complejidad paradigmática representa una transformación en la manera de enseñar, en la manera de investigar y comprender la realidad social. En este sentido, el conocimiento es dinámico, es abierto y contextualizado. Las derivaciones e implicaciones de la complejidad paradigmática en la educación y en la ciencia nos permite promover nuevos enfoques de intervención más humanistas, interpretativos y contextualizados. En el ámbito de la educación, pensar desde la complejidad implica comprender que enseñar e investigar no consiste en fragmentar la realidad, sino en interpretarla como un entramado de relaciones en donde priman los significados y sentidos que los actores sociales atribuyen a sus realidades. En este sentido, estamos llamados la academia, los investigadores, a aceptar la diversidad de cada uno de los actores sociales, sus incertidumbres y las interrelaciones que se dan en estos fenómenos. Por eso hoy quiero dejar con ustedes una frase que nos invita a conocer cuál es ese verdadero sentido de la complejidad paradigmática. Educar desde la complejidad significa que debemos reconocer a cada ser humano como un universo de relaciones, emociones, saberes y experiencias. Esto permite que nosotros podamos comprenderlo y exige mirarlo como un todo, sin pretender ni perder de vista cada una de sus partes. En este sentido, estaríamos apuntando a la transformación de estas realidades y de esos actores sociales. Muchas gracias.